El agua y la tierra es una novela que yo tenía en mente desde hacía muchísimo tiempo. De hecho, era posiblemente la primera novela que yo quería escribir. Por circunstancias que serían largas de explicar, acabé escribiendo Las lágrimas de Carcep, que ganó ese premio Alfonso X el Sabio. Pero en mi tercera novela, una vez terminada esa incursión en la Florencia de los Médicis, que fueron las puertas del paraíso, abordé finalmente El agua y la tierra, que es un capítulo espectacular, realmente muy increíble, muy bonito de narrar, de la historia de la Grecia clásica. Estamos en el siglo V a.C., estamos en el momento en que la democracia llega a Atenas, en que los atenienses inventan la democracia, este sistema de gobierno por el cual nos seguimos rigiendo 25 siglos después, y que narra también en ese momento de la historia las terribles guerras entre griegos y persas. Una vez tuve la novela terminada, realmente pensé que era una novela ideal para ser editada por Edasa. Edasa es una editorial de absoluto prestigio en el terreno de la novela histórica. Nadie puede competir con ellos a este nivel. Libro publicado por Edasa es libro de prestigio, es libro de éxito entre todos los lectores de novela histórica. Que recordemos que existe un dato muy importante que valdría la pena comentar en cuanto a la lectura de novela histórica. Del 42% de los libros que se venden, el 42% de los libros que se venden corresponden a novela en general, pero de ese 42%, un 65% es novela histórica. En ese terreno, en ese campo, Edasa son verdaderos maestros, cultivan realmente el arte de editar con mimo, con verdadero celo, revisando no solamente pequeños errores ortográficos o ortotipográficos, sino revisando todo lo que son los datos históricos, trabajando de forma muy conjunta, muy próxima con el autor. Y lo cierto es que la edición del agua y la tierra ha sido absolutamente excelente. El libro consta de mapas que permiten al lector situar lo que es el hilo cronológico o lo que es la narración. Cuenta con un glosario de términos propios de la Grecia del siglo V al final del libro, con pequeñas unidades de información acerca de pesos, medidas, cómputo del tiempo en aquella época, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que es un verdadero orgullo que esta novela haya sido editada por una editorial de tanto prestigio como Edasa. Tras terminar El agua y la tierra, mi tercera novela histórica, que ha sido publicada por Editorial Edasa, sentí la necesidad de efectuar un pequeño cambio. Normalmente, en general, a los escritores se les suele catalogar por géneros o se les suele circunscribir a géneros concretos literarios. De ese modo, la persona que se dedica a novela histórica se supone que siempre se va a dedicar a novelas históricas, o la persona que escribe narrativa contemporánea, se supone que va a dedicarse siempre a narrativa contemporánea sin ser capaz de escribir, sin ser capaz de abordar otros géneros. Ese al menos no es mi caso. No creo que sea el caso de muchos escritores. Creo que todos tenemos una capacidad importante para cambiar de registro. Yo especialmente tengo esa capacidad para cambiar de registro. No solamente me interesa la novela histórica, me interesa también la novela juvenil, la novela de ciencia ficción, los cuentos, los relatos breves. Y me gusta mucho como género el thriller, la novela de acción, la novela de intriga, la novela escrita en un registro como más ameno, más rápido, más ágil, incluso con un lenguaje más próximo al lector, ya que la novela histórica en general requiere un registro, una clave como tal vez podríamos denominar como culta, como muy cuidada en todos los detalles en cuanto a ambientación. Y de hecho, tras acabar El agua y la tierra para Edasa, me puse a escribir un thriller que aparecerá en el año 2008, en concreto en septiembre, llamado Shangri-La. El proceso creativo que se desencadena al escribir es realmente curioso e interesante.
Es interesante, supongo, desde el punto de vista del observador, pero es todavía más interesante desde el punto de vista del sujeto, o del autor en este caso. Evidentemente, los libros son ensoñaciones, son sueños, son fantasías, son visiones, y uno las tiene en la cabeza. Esos proyectos van madurando en un proceso que no es rápido, es un proceso lento, como el coupage del vino o del cava. Van tomando cuerpo en la mente del autor y poco a poco van adquiriendo concreción. De hecho, muchas veces las ideas que uno tiene en origen varían sensiblemente a lo largo del proceso creativo. Uno empieza con una idea A y muchas veces acaba pues, con una idea C o D o F o Z. Evidentemente el libro final o la obra final tiene mucha deuda o debe mucho a esa primera idea, pero ha evolucionado muchísimo. En mi caso, lo que necesito a la hora de escribir es enamorarme del tema, enamorarme del asunto, sentir una empatía muy alta con lo que voy a escribir, con los personajes, con la historia, con la situación, con el argumento, y evidentemente luego irlo desarrollando de una forma lenta, creando a los personajes de una forma pausada. Es muy importante, desde este punto de vista, o en este orden de cosas, es muy importante entender que el oficio de escribir es, tal vez como dijo alguien, un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Con eso quiero decir que las ideas iniciales a partir de las cuales uno parte, varían mucho. Cambian mucho a lo largo del proceso de creación de una novela. En mi caso, lo que sí que también puedo decir es que el proceso de documentación, el proceso de ambientación, en cuanto a novelas históricas, es una parte del trabajo muy importante. Y también el ritmo, el ver cómo uno cuenta una historia. Desde ese punto de vista, como persona que está muy influida por el mundo del cine, por el mundo de la cinematografía, soy muy cinéfilo, no puedo evitar intentar trasladar a lo que es la literatura, a lo que es la forma en que narro mis historias o narro mis novelas, intentar trasladar un poco la técnica cinematográfica. Me gusta, y eso he hecho con cada una de mis 3 primeras novelas, me gusta muchísimo el hecho de que cada capítulo sea un ángulo de cámara. Cada capítulo es una cámara situada en una estancia, en un campo de batalla, en un lugar determinado, en una circunstancia determinada, que narra en concreto lo que está ocurriendo ahí, de una forma muy aséptica. Las 3 primeras novelas, sobre todo la primera y la segunda, Las lágrimas de Carsep y Las puertas del paraíso, están narradas en omnisciente, con lo cual el narrador adquiere, el escritor, el que narra, asume el papel de omnipresencia, está en todos los escenarios. Eso requiere o obliga a hacer un tipo de narración muy aséptica, muy limpia, en la que el escritor no se involucre en ningún momento. En cuanto a la cuarta novela, también está narrada, este thriller del que hablaba anteriormente, Shangri-La, está también narrada siguiendo esa técnica, que es muy cinematográfica, y en resumidas cuentas esa es un poquito la forma o el estilo en el que yo suelo trabajar.